totes i tots i benvinguts a Foodcast, el podcast del Cluster Food Service, on explorarem l'emocionant món de la innovació alimentària. Som aquí per descobrir les últimes tendències, les últimes tecnologies i les idees revolucionàries que estan transformant la manera com produïm, distribuïm i consumim els aliments. En aquest primer episodi ens centrarem en les tecnologies i les empreses que les ofereixen, amb tecnologia innovadora, amb empreses que realment estan trencant el mercat amb tecnologies noves, tant per a la restauració i sobretot per millorar l'eficiència i la gestió d'aquests establiments. I per fer-ho ens acompanyen uns convidats molt especials, els anirem coneixent. Prepareu-vos per obrir la ment i sobretot el paladar a noves possibilitats dins l'apassionant món de la innovació alimentària. Benvinguts tots, moltes gràcies per participar en el Foodcast i una mica ens agradarà conèixer en una primera ronda què feu a les vostres empreses, com han nascut, com ha nascut el projecte i per què sou aquí. Fabián, si vols començar tu mateix. Pues buenos días a todos, gracias por invitarme. Yo soy el director de operaciones y ventas de Yumin. Yumin es la plataforma líder en España de pago con QR y pedidos y pagos en mesa, pero también desde cualquier canal online para ofrecer al final que los negocios, los restaurantes puedan poder ofrecer venta de comida online. Y ahí es una empresa que ya nació hace 2 años y medio y que está en pleno crecimiento. Juan, si quieres contarnos. Hola, sí. Bueno, yo soy Jorge Juárez, soy fundador y CEO de Sigore ICS. Bueno, nosotros no somos una startup, ya llevamos muchos años en el mercado, aproximadamente ahora 30 años. En su tiempo sí que éramos una startup, aunque la palabra no existía, o sea, ya tenemos una trayectoria larga, pero bueno, nos seguimos innovando cada día. Creemos que la innovación es movimiento. Una compañía que no se mueve, pues no perdura, ¿no? Entonces, ¿cómo nos gusta presentarnos nosotros a nuestros clientes o al público en general? Nos presentamos como una empresa de proyectos, soluciones digitales y servicios informáticos para el mundo de la hostelería y la restauración. O sea, nuestro foco de negocio, el 95% es el canal Horeca. Todos los softwares que nosotros presentamos o ofrecemos a nuestros clientes es desarrollado por nuestro departamento de I+D+I+S, que me obligan un poco a poner la S de sostenibilidad, ¿no? Lógicamente. Y bueno, como he dicho, llevamos 30 años en el mercado. Y bueno, esperamos estar 30 o más años. Gracias, Jorge. Marc. Yo soy Marc, soy el director general de Skelo España. Skelo es una empresa que es francesa, que empezó hace ya 7 años y la idea de las dos fundadoras fue lanzar una herramienta de planificación de horarios que fuera muy fácil de usar para los encargados. Lo que veían aquí en Europa es que había herramientas que eran muy potentes, pero eran más pensadas para un ingeniero informático que para un encargado, ¿no? Entonces, cuando les llegaba al encargado, no lo usaban y acababan volviendo al Excel y siempre volvían al Excel, ¿no? Entonces, con esa mentalidad que fuera muy fácil de usar para los encargados, la verdad que nos fue bastante bien. Cogimos un volumen de clientes importantes y esto nos permitió pues levantar una ronda de 40 millones de euros para hacer 2 cosas. Una es expandirnos internacionalmente, por eso llegamos a España hace un par de años, y sobre todo expandirnos a nivel de producto hacia la parte de recursos humanos. No solo planificar, sino poder tener el control horario, poder tener pues documentación, toda la ficha del empleado, contadores de vacaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad pues que a día de hoy pues estamos creciendo mucho y aquí en Barcelona lo que queremos hacer es montar un hub europeo de talento, no solo para España, sino para otros países que potencialmente podamos crecer, podamos pues lanzar estos países desde aquí y también a nivel tecnológico pues todo el equipo de IT también ir sumando equipo desde Barcelona. Gracias, Marc. Fernando. Muy buenas, estoy encantado de estar aquí. Bueno, el proyecto de Superpopi surge hace 3 años, pero como muchos proyectos pues nos ha tocado pivotar, ¿no? Y encontrar nuestro hueco. Entonces, en estos 3 años, en especial en el último año, lo que hemos identificado es una oportunidad de las cosas que sabemos, de los problemas que sabemos resolver en un sector para el que esos problemas son especialmente importantes, es la restauración. Y los problemas que resolvemos tienen que ver con la maximización de valor de los clientes. La mayor parte de los negocios, no solo en Horeca, dejan de capturar valor del cliente cuando finaliza la transacción económica. Es decir, yo te ofrezco el producto, el servicio, una experiencia y a cambio de ello tú me pagas. Sin embargo, la mayor parte de los gestores estarían
dispuestos a conseguir otra serie de cosas que el cliente no deja en esa transacción, como convertir a ese cliente en una reseña que le traiga potencialmente más clientes, conseguir a ese cliente en un cliente recurrente en menos de 7 días en Días Valle, conseguir que ese cliente te felicite a un trabajador y así tú puedas identificar el talento dentro de tu organización y redistribuir variable en función de en qué medida has felicitado, seguidores en Instagram, bueno, una serie de valor que se genera después de la transacción. La forma que tenemos nosotros de conseguirla es extendiendo la experiencia del cliente a través de utilizando la gamificación. Es decir, lo que le proponemos al cliente es, donde antes acababa la experiencia para ti, ahora empieza una nueva parte de la experiencia y para eso utilizamos técnicas de gamificación. Y eso es lo que hacemos principalmente. Gracias, Fernando. Un poco ahondando un poco más en los proyectos y las tecnologías que utilizáis, y sobre todo me interesaría conocer, ¿no?, qué hay de valor añadido en vuestras soluciones y cómo lo trabajáis para realmente haceros un hueco en el mercado, ¿no?, y poder posicionar tecnologías y empresa en este mercado bastante competitivo, ¿no?, y con soluciones de muy distintas empresas a muy distintos niveles, que tenemos que encontrar un poco el hueco donde encajar. Empiezo al revés. Fernando, si quieres ahondar un poco más, ¿cómo lo hacéis? Vale. Este engagement con el consumidor, ¿no?, una vez apagado, ¿cómo lo lográis? Ese engagement con el consumidor lo conseguimos dándole informándole de que existe esa posibilidad. Normalmente lo que hacemos es incorporar en los tickets la información sobre la dinámica de juego a la que puede participar el cliente. Ahí el equipo técnico, el equipo de sala también es importante, ¿no? Por eso también la parte de los incentivos, en la parte de comunicación, los negocios que trabajan con sistemas de incentivos premiando las felicitaciones de los clientes a los trabajadores, les dan incentivos, tienen mejores ratios de resultados en todos. Y esa información que incorporamos el ticket es realmente la oportunidad para nosotros como empresa de crecimiento. Una startup pequeña normalmente, si tú creces con tus propios recursos, si no tienes una fuente importante de recursos, que es una característica nuestra, tienes que ser como muy ninja. Tienes pocas balas y tienes que pegarlas muy bien. Entonces nuestra estrategia ha pasado por aproximar el mercado y la entrada del go-to-market al mercado no requiriendo integración tecnológica. Es decir, para eso hemos utilizado tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, si nosotros no nos integramos con ningún software, al final la información que está en el ticket la tenemos que capturar nosotros. Si lo hacemos utilizando tecnología de reconocimiento de datos y ahora la inteligencia artificial, el famoso Gemini de Google, pues lee los tickets de maravilla. Es una pasada lo que puede llegar a hacer. Hemos preguntado absolutamente de todo y hace eso. Entonces, hemos utilizado eso para poder entrar en el mercado, ya que al principio cuando arrancas normalmente no hay una predisposición muy fuerte de empresas consolidadas a integrarse y es normal porque tampoco tienes mucho que aportar, ¿no? Entonces, eso es la segunda startup que monto, eso muchas veces hace perder mucho tiempo y cuando tienes pocos recursos no tienes tiempo. Por eso. Marc, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo convencéis? Para nosotros, un poco lo que he explicado antes, el número uno es la usabilidad, que sea muy fácil de usar, ¿no? Porque si compras un superproyecto que hace muchas cosas y después lo traes al día a día y no lo usan, no tiene sentido, ¿no? Entonces, que sea muy fácil de usar es nuestra característica diferencial y a partir de aquí, sobre todo, la especialización en hostelería. O sea, el 95% de nuestros clientes son restaurantes. Entonces, esto significa que llevamos 7 años con más de 12.000 clientes donde nos dan feedback cada día, entonces mejoramos cosas cada día para estos restaurantes. Entonces, hay muchas cosas que ellos no llegan a pensar, que cuando lo usan ven todo lo que les facilita, ¿no? Y esto es muy interesante para ellos. ¿Cómo lo hacéis? Vosotros ya tenéis, ¿no, Jorge, más experiencia y más años, digamos, que podéis enseñar. Sí, también vamos a un producto, a lo mejor nosotros nuestro producto principal o la solución principal es un ERP Cloud. Dijéramos, es un 360 grados para la gestión de un restaurante, una cafetería, cualquier tipo de negocio, pues que incluye todo ese recorrido de gestión y de control, que hoy en día, pues para los negocios que quieran tener una continuidad es muy importante. Entonces ahí cada día vamos, como ha dicho muy bien Marc, vamos escuchando a nuestros clientes, aportando ideas que ellos traen o que son sus necesidades. También pues tenemos nuestro departamento tanto de desarrollo como de desarrollo y más como de desarrollo de negocio, que bueno, vamos mejorando el día a día. Nosotros lo complementamos con otras operaciones que son muy importantes, como es todo el front office, todo lo que nos encontramos en un restaurante,
desde los TPVs, donde vemos que los camareros ciclan, el tema de movilidad para coger los pedidos de clientes, tema muy importante cada día más de monitores en la cocina, para digitalizar la cocina, que sea una parte del restaurante que sea sostenible, que se trabaje mejor. Y luego pues también hemos ido incorporando software de auditorías para tener el control del día a día, de cocinas centrales, de e-commerce, o sea, intentamos prácticamente hacer esos 360 grados, pero también nos gusta decir que somos una empresa que colabora, ¿no? Entonces, softwares que nosotros no llegamos, pues nos enlazamos, ¿no? Como puede ser Yumin, puede ser Skello, o bueno, puede ser cualquier software que pueda aportar algo, una solución a nuestros clientes. Yo esto lo iba a destacar, ¿eh? No sabía si lo diría o no, pero de Sigore la verdad que es destacable, ¿no? Que al final siempre están muy abiertos a colaborar, a escuchar a otras empresas y a poder hacer esta integración. En otras empresas que he estado también siempre han estado abiertos y se agradece, ¿no? Tener partners en el sector que estén abiertos y tengan esa mentalidad, porque para mí es la única buena mentalidad para crecer, ¿no? Es muy difícil ser el mejor en todo, entonces el único sentido de crecer y digitalizar y ayudar a la hostelería es pues unir los mejores de cada cosa, ¿no? Correcto. Y Fabián, Y de al Yumin final, también. ahí sigo, al final ofreciendo la modularidad a los restaurantes para poder adaptarse a cualquier negocio, porque cada uno tiene sus propios problemas, sus propios objetivos. Entonces, ahí ofreciendo una modalidad con partners externos o internamente, les permite realmente adaptar la solución. Enfin, nosotros es lo que estamos haciendo con módulos. Al final, cada negocio puede escoger los módulos que corresponda para tener un coste que le corresponda, porque al final no todos lo quieren todo o no todos lo pueden hacer de golpe y tiene que ser progresivo. Entonces, eso ayuda a los negocios a digitalizarse, por lo menos con Yumin o con otros, y además ofreciendo todo un ecosistema con partners, partenaria con otras empresas que son especialistas en los distintos ámbitos, porque nosotros somos especialistas en pago con QR y pedidos en mesa y online, pero en fidelización pues necesitamos otros partners. En este caso, en TPVs, pues necesitamos trabajar con Sigore, por ejemplo, con Jorge y su equipo, para decir, pues ahí no entramos, nos conectamos para que sea lo más, que la experiencia de usuario para los restaurantes sea la más óptima y también para los clientes, los usuarios finales, que también sea súper fácil para tener un uso máximo. Y luego añades innovación que aportamos, porque intentamos siempre estar a las últimas tendencias, por ejemplo, en métodos de pago, porque Yumin fue el año pasado el primero en lanzar Bizum para los pagos con Bizum. Estamos con Click to Pay ahora desde hace meses para empujarle este nuevo wallet y tenemos otras novedades, por ejemplo con Edenred. Entonces, estamos trabajando con ellos para seguir empujando y ofrecer más posibilidad de pago, al final métodos de pago a nuestros usuarios, porque permite la mejor adopción. Y luego hay otras novedades como Boomerang, otra startup de aquí justamente que ofrece al final los recipientes, los tuppers reciclables, reusables, y al final ahí ayudamos a que cuando un cliente pide un takeaway, un delivery a un restaurante, pues tenga la opción de poder tener un packaging que se puede reutilizar y no tirar. Entonces ahí es una pequeña ayuda para mejorar nuestro ambiente y ser más sostenible. Si me permites, un poco a lo que han comentado aquí los compañeros y amigos, yo creo que los profesionales que nos dedicamos a la tecnología, que la ofrecemos al cliente final, al restaurador, que muchas veces no tiene el perfil tecnológico, porque puede ser un chef, puede ser un emprendedor, bueno, pues hay muchos perfiles, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo muchas veces es que tenemos que ser prescriptores. O sea, al final no tenemos que vender por vender, sino es analizar muy bien las necesidades del posible cliente, que también el abanico es muy amplio, y ofrecerle las soluciones que él necesite, ¿no? La digitalización, que es una palabra que ahora está en la boca de todos, ¿no? Hace años no se oía, ¿no? Pero la digitalización es muy importante, ver las necesidades de cada cliente, y yo creo que es también incluso más importante marcar unos hitos
¿vale? Unos pasos a llegar, retornos. unos retornos. No, me digitalizo, tú me haces todo. No, ojo, hay que marcar esos hitos por un tema que ha pasado, yo creo, en muchos casos, no es crear una frustración al cliente y a su equipo, ¿no? Yo creo que hay que tener esa perspectiva. Y yo digo, en general todos, ¿no? Yo quiero vender porque necesito vender. Pero sí, tenemos que ser muy profesionales en hacer este trabajo muy bien focalizado, porque todos son iguales, pero todos son diferentes. Os iba a preguntar, además, el sector lo conocemos, ¿no? Las características del sector. No es lo mismo ir, ¿no?, al pequeño restaurador con un solo establecimiento que ir a una organizada, ¿no? No sé cómo lo hacéis, si atacáis a todos los frentes al mismo tiempo o tenéis una prioridad. Nosotros personalmente vamos a un segmento medio alto. Sí que, bueno, siempre tienes el cliente ideal, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos clientes independientes que quieren ser muy digitales. Tenemos cadenas también que están bien digitalizadas, pero hay un campo muy amplio. O sea, hay no sé, salía una estadística, me parece que era, no sé si que estaban bien digitalizados en toda España, no sé si llegaba al 20 y algo por ciento, 23, 24. O sea, que hay un recorrido, pero es muy importante, y vuelvo, Exactamente, ¿no? ¿Qué quieres, qué necesitas y tal? Y al cliente, pues bueno, es muy... Yo siempre lo digo, y ya dejo paso. Una cosa muy importante que a veces... Yo soy comercial, yo soy un perfil totalmente comercial. Hay que escuchar mucho, hay que escuchar mucho al cliente, no vender por vender, no escuchar, ver cuáles son sus necesidades y inquietudes, ¿no? Y eso es esencial para asesorar bien al cliente. Y ayudarle a asesorarles, lo que dices antes, para poder, porque no, es que es complicado, hay tantas tecnologías, hay tantas soluciones que en 10 años ha cambiado totalmente el mapa y hay un ecosistema súper complejo. Hasta, no sé para vosotros, pero hasta para mí, descubro cada mes hay una nueva startup que hace no sé qué y sé cómo entrar en el ecosistema. Entonces, soy ingeniero de base, entonces ahí no me asusta. Pero... Aquí la gracia es estar suscrito al Foodcast de Cluster Food Service, ¿no? Y estar al tanto de las últimas novedades. Es importante. No sé cómo os lo planteáis desde... Bueno, creo que el dato que daba Jorge, ¿no?, de este 20% dice mucho de la realidad del sector. O sea, por eso nosotros siempre vamos un poco a los early adopters. ¿Quiénes son los early adopters? Normalmente son las cadenitas, ¿no? Porque son las que tienen más necesidad. Y con cadenitas me refiero a un multiestablecimiento entre 2 y 15, cuando ya son 20, 25, cuando son más ya son pues, una restauración organizada ya diferente, ¿no? Y tienen mucha más estructura, tanto en dirección de operaciones, recursos humanos, y a lo mejor buscan incluso otro tipo de sistemas, ¿no? Pero para nosotros estos early adopters son pues, un multiestablecimiento, que de hecho una de nuestras características o valor añadido que decíamos antes también es que puedas pues, planificar a estos empleados en diferentes establecimientos y que los encargados tengan visibilidad de si la persona que tengo en mi equipo por A o por B se ha ido a otro restaurante, ¿no? Entonces esto es algo que les interesa mucho. Son los primeros que te lo compran y después son los que van a educar al resto, ¿no? Porque cuando lanzas un mercado siempre es, vale, ¿con quién estás trabajando? Cuando dices, vale, ya trabajo en este y este, ya te escuchan diferente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pues, tener algunas referencias y estas referencias normalmente son este tipo de cadenas y después los restaurantes individuales pues van siguiendo. Y para nosotros es clave también el número de empleados que tengan, ¿no? Como nos dedicamos a la planificación, si tienes 3 o 4 empleados, no tienes una gran necesidad de planificación. Entonces, si son individuales, pues, normalmente que tengan al menos unos 8 empleados, les empieza ya a interesar porque es donde tienen un problema, ¿no? Entonces, lo que decía Jorge también y Fabián, de o sea, implementar una cosa por el hecho de vender no tiene sentido, ¿no? Porque al final a lo mejor estará descontento y acabará hablando mal de ti, ¿no? Entonces es mejor ser honesto, ¿no? Y ofrecerle la herramienta si realmente tiene valor para él y en la medida que tenga. Nosotros también tenemos diferentes módulos, entonces es que tú solo necesitas esto, no te hace falta lo otro, ¿vale? Aunque me digas que lo quieras. De momento empieza con esto y iremos avanzando contigo cuando te sientas preparado. Hombre, si dice que lo quiere. Pues si dice que lo quiere, insiste mucho, a lo mejor. La pela es la pela, ¿eh? Y no hace falta que gastes todo el kit digital que tienes. Bueno, el kit digital no hablemos, mejor no hablemos. ¿No? Kit ¿Lo tacho? Fernando, perdón. Pues mira, justo con lo que comentaba Jorge, una cosa que me pasó este fin de semana que ilustra el gran recorrido que tenemos es en la digitalización. Yo fui con mi familia, reservé mesa en Pedregalejo, yo vivo en Málaga, y reservé mesa en Pedregalejo pues, para comer pescado, ¿no? Y no tenía, yo siempre suelo reservar desde Google con un botón que pone reservar en el restaurante, lo que me parece maravillosamente cómodo, ¿no?
Y no pude reservar mesa porque no lo tenía, entonces llamé por teléfono, ¿no? Claro que probablemente se hacía en el 100% de los casos hace unos años. Y llamé, reservé y me planteé a comer con mi familia el domingo y no tenía la mesa. No habían pasado de un libro al otro la reserva. Y me hicieron hueco, ¿no? Pero a nivel de experiencia de cliente, es un detalle, es una tontería, ¿eh? Probablemente de las últimas 20 reservas que yo haya hecho, solo una, el 0,5, ha sido una reserva, ¿sabes? Ha sido una reserva hecha así, pero ha fallado. Claro. Entonces yo creo que la digitalización trae cosas extremadamente buenas y tenemos que saberlas vender. A nivel de experiencia cliente yo creo que es excepcional, ¿no? Esa pedagogía, ¿no? que comentábamos, sí, que hay que hacer. Déjame con Jorge y Fabián, casos, ¿no? Cuando decíais, cuando para posicionarme en el mercado, ¿no? Necesito a lo mejor mostrar con quién estoy trabajando, o, ¿no? Si podéis contarlo, con quién estáis trabajando. Sí, ya hemos además hemos publicado varios casos de éxito. Al final depende un poquito del tipo de sector o tipo de comida. En nuestro caso, el tipo de restaurante, aparte de si es un independiente, un grupo o una cadena, el tipo de comida es muy importante. Vemos que las hamburgueserías, las pizzerías van de fábula, porque al final, las que se enfocan en un público más joven, porque tienen menos tiempo, quieren comer más rápidamente, son más digitalizados, pagan con el Bizum. Vemos una adopción muy buena y tenemos, por ejemplo, Mode Movimiento, Manteca Burger, que fue un caso que presentamos en el HIP. Ahí hay una adopción muy importante y muchos tienen muchos pedidos y les ayuda muchísimo en su día a día, entre comillas, en su gestión operativa. Les permite ahorrar, necesitan menos camareros en un momento, o encontrar camareros es complicado. No es fácil. Les permite aumentar la facturación abriendo canales. Y luego vemos otros, por ejemplo, casos de éxito que son los rooftop, las terrazas, porque ahí también, es decir, hay problemáticas muy específicas de los rooftop, clientela extranjera, no siempre hablan los idiomas, vas a pedir un cóctel, al final, si ves la foto, la descripción, si tienes una carta digital en multidioma, aparte de ahí, pues agilizas el pedido y no tienes que esperar el camarero que está sirviendo o explicando en otro idioma a los camareros. Agiliza todo y vemos que hay una adopción tremenda. En Grupo Azotea, por ejemplo, las cifras, la facturación está aumentando de manera brutal. Tenemos chiringuitos aquí también. Sí, todo va bien. Y luego tenemos otro tipo que más distinto, o aquí en Barcelona, en el Grupo Isabelas, tenemos varios, o ahí es pago QR. Pero tienen mucha rotación, es decir, ahí tienen muchos camareros y quieren enfocar los camareros al servicio, a los comensales. El pago, entre comillas, no es algo de valor, pero te consume mucho tiempo, no nos damos cuenta, pero una transacción con un terminal es mínimo un minuto. Y los restaurantes al mes tienen 2.000, 3.000, 4.000. Entonces, hablamos de 40 horas mensuales que puedo ahorrar a mis camareros para un tema donde no aporto valor. 40 horas es mucho. En ese caso, si me falta un camarero, pues lo puedo compensar. O mis camareros se enfocan a realmente dar, es lo que decía antes, más servicio de calidad a mis comensales. Y ahí dar una mejor imagen, tener menos reseñas, y ahí es una cadena. Jorge, no sé si algunos clientes o casos de éxito que puedes contarnos. Sí, ya después de tantos años algunos tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos un poco lo que comentaba Mar. Nosotros el perfil del cliente es cadenas medias grandes, sobre todo que necesiten gestión y necesiten tener un partner que sea muy ágil en sus peticiones, en sus soluciones, ¿no? Yo puedo nombrar diferentes clientes que son por tamaño o porque son conocidos por todos. Llevamos todo lo que es la restauración de Quirón Salud en toda España, son aproximadamente 50 hospitales. Llevamos tanto las cafeterías de público como las de personal. Gestionamos tema de los menús de las personas que están en el hospital, ¿no? Porque no hay que darle un nombre, y nos permite pues, tener una agilidad, sobre todo ellos en las compras. Era un problema que tenían y han gestionado muy bien el tema de las compras con un ahorro importante de varios puntos. Lo han centralizado y lo tienen controlado. Tenemos estaciones de esquí
Bueno, hemos abierto delegación recientemente en noviembre en Andorra. Tenemos todo el grupo Gran Valira de resort, de estaciones de esquí, que también ellos tienen una dinámica muy diferente a lo que nos podemos encontrar en muchos clientes. Tienen tema de forfaits, tema de comida de empleados, bonos que vienen. Y bueno, pues cumplimentamos todas esas necesidades. Podemos tener Enrique Tomás, que es un grupo con mucha proyección tanto nacional como internacional, pues también llevamos toda la gestión de compras, o sea, llevamos la trazabilidad de cuando se compra un jamón en la dehesa de Extremeña hasta que se consume en el aeropuerto de Barcelona, ¿vale? Eso te requiere mucha inversión de horas de desarrollo, pero también tenemos restaurantes independientes, como yo siempre digo, los más conocidos, ¿no? Porque bueno, al final tenemos lo que es la cocina Hermanos Torres, que pues, son unos chefs muy exigentes y bueno, quieren tenerlo todo al día. Pues también digitalizamos toda esa toma de pedido del menú degustación, que es complicado porque hay alérgenos, hay muchas diferencias. O uno de los recientes, el de Alberto Chicote, el tan famoso estrella televisiva, que él quiso tener en Madrid, el Omeraki, todo el sistema digitalizado. Él no quiere papel ni en cocina, ni en ticket, ni nada. Fue también un reto que nos lanzó ahí y lo tenemos. Y luego, pues, muchos clientes que tendría que nombrar, pero bueno. Por nombrar algunos. Por nombrar algunos. Si no, podríamos estar aquí muy tiempo. Pero al final es esto, que nos adaptamos mucho partiendo de un software, de un ERP estándar, nos adaptamos mucho a las necesidades del cliente. Marc, no sé qué vosotros si tenéis... Jorge ha dicho muchos muy famosos, ¿eh? Tiempo al tiempo. Nosotros, o sea, para nosotros el reto que nos encontramos muchas veces, ¿no?, es la gestión del cambio, ¿no? Yo he planificado toda mi vida con Excel, ¿no?, y ficho pues con papel, lo que sea, o ya tengo mi máquina, etc. Entonces nos encontramos mucho casos de éxito. Me acuerdo mucho que vino la Cachapera, la directora de Recursos Humanos, que tienen pues 5 locales, y vino a la oficina para explicarle a nuestro equipo pues por qué para ella le había servido tanto Esquelo, ¿no? Y fue un día, yo diría que emotivo, porque es cuando ves realmente, ¿no?, cómo les ha ayudado. Y realmente nos decía pues, que le ha cambiado la vida, sobre todo en el seguimiento, ¿no?, de control de vacaciones. ¿Le debo vacaciones o no? Porque antes lo tenía en 20 Excels. A nivel de control horario, ya no sé si le debo horas, si no le debo horas. A nivel de planificación y también de educar o dar herramientas a mis encargados para poder delegar esa planificación. Que no solo tenga que hacer yo, sino que yo le voy a dar una herramienta donde le puede marcar ciertos hitos que tiene que conseguir y así mi seguimiento es mucho más fácil. También destacaba pues, a poderle dar libertad al empleado con su aplicación móvil para desconectarse digitalmente, aunque parezca al revés, ¿no? Pero ahora mismo tienen grupos de WhatsApps donde se les está acribillando un poco el cambio de turno, el horario, ha cambiado el otro turno, entonces estás descansando en tu día de descanso y solo recibes notificaciones de allí que no te interesan. Entonces, de esta forma es yo me conecto si quiero a mi aplicación móvil, o si hay un cambio para mí, que es un cambio de turno para mí, me puedo activar una notificación, porque entonces sí que me interesa. Pero si no, no. Entonces, y que también destacaba pues, la transparencia con el empleado, ¿no?, que yo pueda tener en cualquier momento todos mis documentos, mis vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la Cachapera pues, ha sido un caso de éxito, ¿no?, porque han ido de 0 a 100, ¿no? Tenemos otros, Grupo Confitería, por ejemplo, tienen el Bar Paradiso, que era la mejor coctelería del mundo, así que también tenemos clientes así muy destacados. Y después, bueno, tenemos clientes también por Madrid, por toda España. En Sevilla es muy conocido Ovejas Negras, que la verdad que estamos creciendo también mucho con ellos y la verdad que estamos muy contentos con el crecimiento que estamos teniendo, sobre todo con este tipo de cadenas, ¿no? Perfecto. Fernando. Pues nosotros llevamos muy poquito tiempo y quizá el caso del cliente que lleva más tiempo trabajando con nosotros, que lleva un año, va a hacer un año ahora, es Healthypock. Healthypock, que tiene 30 establecimientos ahora mismo y llevamos un año acompañándoles y bueno, uno de los lo publican hace poco ellos en LinkedIn, el director de operaciones y experiencia cliente publicaba que eran la cadena de su segmento, que había conseguido mayor volumen de reseñas, han conseguido un posicionamiento dentro de, por ejemplo, Google, que es uno de los casos de uso que tenemos, el líder dentro de su segmento, ¿no? Entonces, claro, también por ver un poco startups tan pequeñas tienes que esperar un horizonte temporal para ver determinados datos, ¿no? En cuanto a tamaño de clientes, es verdad que trabajamos porque para nosotros realmente nuestra herramienta vemos que encaja a partir de 100 establecimientos, no tenemos experiencia. La cadena más grande con la que tenemos la oportunidad de trabajar es Empanadas Malbón,
luego pues estaríamos hablando de un healthy poke y luego trabajamos con grupos de restauración. Ahí hay un caso de uso muy bueno que estamos utilizando, que es, hay grupos de restauración con diferentes conceptos, diferentes marcas dentro del grupo, y lo que estamos haciendo es trabajar mucho la fidelización cruzando los beneficios y los premios y los descuentos canjeables en los diferentes establecimientos. Y esto funciona muy bien en zonas muy turísticas, donde antes de que se vaya, tú tienes público local y público de turistas, ¿no? Y el turista va a estar una semana. Entonces, en una semana, si lo puedes pasar por los 4 restaurantes del grupo, pues maravilloso, ¿no? Entonces, trabajamos con diferentes tamaños, hay diferentes retos en cada tamaño, pero se parece bastante. Hay una cosa que tienen en común todos, y es que si tú eres capaz de entregarles resultados sin dedicar mucho esfuerzo, y la tecnología muchas veces que te hace trabajar, te hace configurar, te hace preparar. Entonces, nosotros les llama mucho la atención que cuando lanzan nuestra herramienta, hacen el alta online, les llega el QR, lo pegan en el ticket, hay una configuración y no hay panel de control para meterse a cacharrear. Nosotros tenemos un sistema que la configuración la analiza el rendimiento que te está dando en todas las variables el sistema y te sugiere qué cambios tienes que hacer en la configuración para optimizar. ¿Vale? Entonces, una cosa que comparte el pequeño porque no tiene tiempo y el grande porque tiene muchísimas cosas que hacer y tal, y un montón de retos, es intentar utilizar tecnología que no tengan muchas cosas que hacer con la tecnología. Es decir, que sea casi un front para el cliente, que le dé experiencia al cliente, pero a mí que no me... Y eso es un poco Lo comentabais varios, ¿no? Esta facilidad de uso, ¿no? La adopción que sea fácil de esta tecnología. Viendo perspectivas de futuro, ¿no? Y un poco por dónde va el sector, que vemos que, ¿no? Se recupera, va creciendo en algunos segmentos, ¿no? Bastante deprisa. Un poco la atomización de establecimientos que continúa y algunas integraciones en algunas cadenas. No sé, ¿cómo veis, ¿no? Desde el punto de vista, analizando un poco cómo se mueve el mercado, cómo veis vuestras perspectivas de futuro con la empresa? Habéis hablado alguien antes, ¿no? De un poco tenéis que virar a veces, ¿no? Cuando tienes una oportunidad o vas viendo que la solución a lo mejor no encaja perfectamente, pues que acabas virando, ¿no? No sé cómo lo veis a futuro en el sector y cómo os lo planteáis. Fabián. Pues hay Jorge lo comentó, creo que todos lo comentamos antes, es que hay una digitalización pendiente del sector de la restauración que va a venir sí o sí. Es decir, y por ejemplo, antes justamente lo hablábamos, lo de la facturación, de todos los cambios que van a pasar en los próximos meses o el año que viene, van a forzar a un sector a digitalizarse. Y todos van a tener que, entre comillas, ir sí o sí en menos tiempo. Y eso es doloroso porque sabemos que nosotros en nuestro caso ven la carta en papel de toda la vida. Muchos dicen, oye, la carta en papel, pero la carta digital, cuando la cuidas un poquito, que la programas, pasas tiempo en programarla, en pasar al sistema, aunque nos conectemos con el TPV en este caso, que se agilice todo, hay un esfuerzo inicial para poner en marcha, pero una vez que lo tienes, programas y se hace todo solo. Vas a programar tus descuentos de 6 a 7 de la tarde para intentar atraer consumo cuando tienes los camareros ya con las mesas preparadas, pero esperando, entre comillas. Vas a optimizar, vas a aprovechar muchísimo más todo tu negocio. Pero eso es un cambio, es decir, hay que decir la carta de papel de toda la vida, pues voy a dar el paso para poner una carta digital con videos, con todo. Pero eso es difícil. Y luego el cambio, el miedo al cambio, hace que muchos no quieren, pero ahora todo está haciendo que se van a tener que digitalizar sí o actualizar sus sistemas, porque muchos vemos sistemas de podéis conectaros a tal TPV perdón, ¿qué versión? Tienes tal de hace 20 años, pues va a ser que no, entonces primer punto, entonces ahí dice, pues hablamos más adelante, pero no te voy a vender la solución, entonces esta parte es clave, y sabiendo que todos comemos 2-3 veces al día, 7 días a la semana, somos afortunados, la población está creciendo, entonces el sector de la restauración o el sector HoReCa va a crecer, sí o sí. Entonces tenemos un mercado tremendo, muy grande, en plena evolución, y ahí efectivamente todo el sector va a tener que aprovechar, si no, no podrá aguantar. No van a haber muchísimo más camareros. Habrá más demanda, pero ¿cómo hacer para dar comida a todos?
De hecho, yo me acuerdo, de hecho en el Food Cluster, que invitaste a Diego Coquillat, hizo una presentación y decía que ahora lo extraño es comer en casa, ¿no? Es decir, normalmente que ya estamos siempre comiendo fuera. Yo cuando le digo a mis hijos que vamos a comer en casa, se alegran porque es una actividad diferente, vamos a cocinar juntos, etcétera, ¿no? Entonces ha cambiado tanto la perspectiva que obviamente, como decía, el sector Horeca va a seguir creciendo, ¿no? Y creo que va a seguir creciendo de forma más, lo que decíamos antes, esas cadenas más de restauración organizada, ¿no? Antes no había tantas cadenas a lo mejor que tuvieran más de 30 y ahora cada vez estamos viendo más, ¿no? Vas a un centro comercial y prácticamente es el mismo que otro centro comercial, te encuentras las mismas marcas, ¿no? Entonces esto creo que es algo que antes no pasaba tanto, al menos en España, sí que tenías el McDonald's y el Burger King, pero las otras a lo mejor eran más diferentes, ¿no? Ahora hay una serie de cadenas que están en todos sitios, ¿no? Y lo que decíamos, como esta digitalización va a ser impuesta, seguramente habrá muchos que sí que van a digitalizarse y otros que a lo mejor se van a quedar atrás, ¿no? Entonces estos locales los van a coger seguramente otras cadenas que van a aprovechar para seguir creciendo y profesionalizándolo. Entonces yo creo que el sector va en este sentido y esto es bueno en el sentido de la digitalización porque todos ellos sí que necesitan sí o sí digitalizarse, porque cuando tienes más de un establecimiento es muy complicado organizarte, ¿no? Y necesitas todo pues documentado de forma electrónica y los procesos muy claros para hacer el seguimiento de tu negocio. Y para poder escalarlo, porque Para poder, si quieres exacto. crecer, si tienes un proceso montado, una solución, Scelo, Sigore, Yumin, al final para 1, 2, 3 locales, es muchísimo más fácil, entre comillas, poder escalar y abrir nuevos locales. Es decir, entre comillas, la escalabilidad es mucho más ágil. Incluso en demostrar la viabilidad del negocio, ¿no? Cuando también para integraciones, incluso crecimientos, ¿no? O incluso a la hora de ir a pedir recursos, ¿no? Determinadas inversiones, poder ahí demostrar con datos, ¿no? La gestión del negocio, ¿no? Y cómo está funcionando, yo creo que interesa. Una última ronda y un poco, ya centrándolo mucho en vuestras empresas, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo os lo planteáis para seguir creciendo? Y si tenéis alguna exclusiva que nos podáis dar, pues será bienvenida. Yo personalmente lo que decía es que el futuro ya está aquí, ¿vale? Y lo que, como decían los compañeros, el que no se digitalice no tiene futuro. No porque no se digitalice, porque va a salir la factura electrónica, va a salir el ticket digital, van a salir una serie de normativas, leyes o como le queramos llamar, que obligarán a esa digitalización. Pero bueno, vamos a darle la vuelta, también vamos a ver que todo lo que puede aportar esa digitalización, ¿no? La automatización de muchos procesos, eso es muy importante hoy en día. Bueno, el humano pues tiene más fallos, pero que puedas dedicar a ese personal a atender mejor al cliente. Está todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros ya estamos trabajando en un tema de inteligencia artificial, sobre todo para la gestión de albaranes, facturas, todo lo que es documental. Si Dios quiere, o quien sea, posiblemente después de Semana Santa ya tendremos esto. Para nosotros es un tema muy importante porque nos lo están reclamando los grupos medianos y tal que necesitan este tema. Todo lo que digo, la automatización, nosotros siempre decimos, y lo recalco, que tenemos que ir a un humanismo tecnológico. ¿Qué queremos decir con eso? A ver, la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Yo creo que eso es muy importante. No nos tenemos que volver locos. También estamos con el Internet de las cosas, ¿no? Que es IoT, no sé, en inglés, no sé cómo. Yo como soy de las últimas generaciones que estudió francés, ¿vale? Estamos pues temas también de ver las cámaras y neveras de cadenas que estén en la temperatura adecuada. Estamos en un proyecto con Café de Autore para que las cafeteras que tienen nos dé la información de los cafés cortados para cruzarlo con la venta. Bueno, yo creo que toda esa colaboración, todo eso que nos aporta la tecnología, lo tenemos que poner al servicio. Nosotros estamos trabajando, ya te digo, en esa serie de procesos que aportan información, como habéis dicho anteriormente, que el cliente no tiene tiempo, pero si tú le das una forma muy fácil de ver, pues puede cruzar información y ver pues dónde puede mejorar o dónde puede tener una fuga, también es importante. Estas eficiencias que faltan. Fernando, ¿cómo lo veis? Pues nosotros hacia dónde vamos, que también tiene que ver con una de las fortalezas que yo considero que tenemos, es que al ser un sistema
que no requiere de integraciones, tenemos mucha liquidez en cuanto a qué vertical trabajamos. Ahora, por ejemplo, vamos a arrancar con una cadena de centros de entrenamiento personal, ¿no? Entonces, eso también nos da, y yo vengo, mi primera startup era del sector de los gimnasios, ¿no? Entonces, construir soluciones de gamificación para gimnasios. Y eso nos da la oportunidad de ver al cliente, ¿sabes?, como un cliente de diferentes negocios, no solo un cliente de restauración. Y eso lo que nos va a permitir probablemente trabajar es en cómo un cliente, porque las personas en el mundo retail estamos muy vinculados a la geolocalización, ¿no? Nosotros hacemos en un espacio, hacemos diferentes cosas y gastamos nuestro dinero en diferentes cosas. Y tenemos la oportunidad de vincular negocios que ofrezcan beneficios al cliente alrededor de su día a día. Y eso creo que es una cosa que vamos a poder traer a la mesa para conectar negocios de restauración con otros negocios, cosas que, por ejemplo, vemos en grandes marcas de restauración que hacen acuerdos con grandes marcas de otros segmentos del retail, pero vamos a tener la posibilidad de democratizar ese tipo de acuerdos y de relaciones a otros. Trabajamos en alimentación, es decir, que tenemos la posibilidad de, a través de nuestra plataforma, conectar marcas, conectar negocios y esos negocios de diferentes verticales. Y esa visión de poder ver qué retos, qué casos de uso, porque los negocios tienen prácticamente las mismas necesidades en todos los sitios, se tiene que sacar el negocio adelante y eso funciona de una forma X, ¿no? Pero tienen diferentes retos en cada vertical, ¿no? Y por tanto, nuestra plataforma lo utilizan de diferentes formas. Lo que sí que veo es que, igual que veo una amenaza muy fuerte en determinados sectores, como por ejemplo es dentro del retail las tiendas de complementos, de moda, de zapatillas exclusivamente, que seguirán existiendo, pero hay una destrucción de eso no pasa en restauración. Yo soy un fanático, mi hobby número uno es salir a comer. Yo planteo un viaje y el viaje lo planteo alrededor de los sitios donde como. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es un sector de futuro y esa digitalización a la que nos vamos a meter no es otra cosa que capturar más valor del mercado, reducir los costes que asume la organización para defender un margen. Y si no lo defiendes, la empresa cerrará. Es un tema de evitar que me pase lo que me pasó este fin de semana, que fui a un sitio que comí excepcionalmente bien, pero que casi mete en la pata. ¿Sabes? Correcto. Bueno, para nosotros este 2024 pues, es clave, ¿no?, para seguir creciendo. Hemos crecido mucho en este 2023 y en 2024 pues, esperamos seguir ayudando a clientes y a potenciales clientes y sobre todo desarrollar producto, ¿no?, como hemos hecho este año, seguir desarrollando productos. No puedo avanzar ninguna funcionalidad estrella, pero sí que el año pasado, por ejemplo, lanzamos la firma electrónica, que era una petición que nos llevaban ya tiempo pidiendo y la verdad pues que ha tenido muy buena acogida y ahora tenemos alguna cosita también que nos han pedido y que estamos en ello, ¿no? Entonces, es escuchar a los clientes como siempre hacemos y seguir ofreciendo nuevos productos, nuevas funcionalidades para que estén contentos y ayudar y seguir ayudando, ¿no?, a estos clientes y potenciales clientes que a lo mejor ahora aún no hay un match porque nos falta alguna cosita, ¿no?, pues poder desarrollarlo para seguir ayudándoles y hacerles la vida más fácil. Perfecto. Fabián. Y nosotros desde Yumin pues vamos a seguir acelerando también en 2024 como todos, abriendo nuevos sectores, nuevos segmentos. Hay interesantes donde hay un gran potencial. No diré más, haremos publicaciones más adelante como estén. Y vamos a seguir también empujando, ofreciendo el máximo de, vamos a decir, de métodos de pago, porque antes hablé con Edenred, que trabajé muchísimos años ahí, que tiene para al final ofrecer más métodos de pago a nuestros, es muy importante y además ayudando a los restaurantes a rentabilizar según qué tipo de tarjetas. Y luego sí que tenemos una novedad que acabamos de lanzar, que es clave al final es lo que llamamos la Waiter App, que no solo que permite a los restaurantes de ver para cada camarero que tiene cuál es su impacto sobre el negocio, viendo las puntuaciones promedias, número de puntuaciones en Google generadas con este camarero a través de Yumin, el ticket promedio, ver si aumenta con él, la propina promedia, cuántas propinas. Entonces, eso al final la idea es ayudar a los restaurantes a poder valorar el desempeño de los equipos, tener más datos. Al final, más datos permite tener luego tomar buenas decisiones y orientar y poder incentivar los camareros de forma adecuada y aumentar el negocio. Entonces, todas estas novedades las hacemos escuchando a los clientes y preguntándoles. Y ahí, cada trimestre vamos lanzando nuevas. Hay que escucharnos, hay que seguir Yumin en las redes. Pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando, Marc, Jorge,
Fabián, muchísimas gracias por participar en este programa. Moltes gràcies al Cluster Food Service per aquest magnífic foodcast que encetem avui, que convé estar atent i subscrit a aquest podcast del Cluster Food Service que tracta aquest apassionant tema de la innovació alimentària. Ens veiem en properes edicions i moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Moltes gràcies. Gràcies.